Familia en plenitud, muy buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Bendecidos y bendecidas en Cristo Jesús. Qué bueno estar con ustedes nuevamente. Ya quiero terminar un ciclo que hemos estado hablando acerca del liderazgo y hemos tratado muchas enseñanzas respecto al liderazgo competente. Hemos hablado de muchas cosas diferentes acerca de ese liderazgo y de cómo nos reflejamos en medio de esa conformación de ese liderazgo. Pero antes comencemos como siempre dándole gracias al Dios eterno por su fidelidad, por su misericordia, porque como dice la misma escritura, hasta este día Él nos ha ayudado. Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias porque podemos contar contigo en todo tiempo, Señor. Definitivamente tú eres nuestro ayudador, nuestro refugio. Tú eres quien nos sustenta día a día, tú eres quien nos levanta, tú eres quien guía nuestros pasos permanentemente, Dios. Gracias, Padre eterno. Confiamos en ti, en que siempre estás con nosotros y en que siempre nos guías por ese camino de verdad y de justicia, Señor. Padre, gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, tiempo de crecimiento, tiempo de formación, tiempo de edificación en ti, para ser cada día más efectivos en el cumplimiento de tu propósito eterno. Gracias, Señor, que lo que estamos entablando en estas charlas, Señor, sea de acuerdo a tu diseño, de acuerdo a tu verdad, que podamos ser instruidos en ti, Señor, permanentemente, Dios. Gracias, Padre, por cada familia aquí representada, Señor, conforme a tu verdad, conforme a tu diseño. Gracias porque tu fidelidad en nosotros nos guía permanentemente, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendecidos, quiero seguir hablando un poco más ya para culminar este ciclo. He venido hablando durante 2 charlas, con estas serían 3, acerca de ese liderazgo competente en el cual estamos siendo establecidos nosotros día a día. Quiero hablar un poco de la formación, como Pablo formaba sus equipos de trabajo precisamente para lograr reproducirse en otros y para lograr que ellos tuvieran arraigados en su corazón una enseñanza en la cual ellos pudieran tener un sistema de poder reproducirse en otros. Y eso es maravilloso, que podamos entender estas realidades del nuevo pacto, las realidades de la gracia, pero también para llevarlas a otro, conocerle para darle a conocer. Quiero comenzar con esta declaración que es muy importante en nuestras vidas. Si amamos ser un líder, más que las personas que estamos sirviendo, seguramente hemos traicionado al Señor. Si amamos ser un líder, más que las personas a las que estamos sirviendo, definitivamente hemos traicionado la causa, el propósito del Señor. Liderazgo significa estar en contacto con la condición de aquellos por los que tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Necesitamos conocer sus vidas, necesitamos tener un contacto, más que tener un título, es funcionar en aquello que Dios quiere que funcionemos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Mire lo que dice Hechos capítulo 20 al 28. Pablo estableciendo en medio de la iglesia unos principios que son tan, tan prácticos en su tiempo, pero en este tiempo también son prácticos y reales. Eso no era solo para ellos, muchas verdades son para ellos, pero muchos principios son tan aplicables en ese tiempo como lo son ahora en nuestro tiempo. Y este es uno de esos principios. Hechos 20 al 28, Hechos 20, 28. Liderazgo significa estar en contacto con la condición de aquellos por los que se tiene la responsabilidad de cuidar. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mire lo que dice ahí, para apacentar la grey del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Por tanto, mirad, tened cuidado, está atentos, pongan todo su empeño por ustedes mismos, pero también por el rebaño en que el Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros por obispos, para apacentar, para cuidar,
para dar alimento, para, no sé qué otra palabra podría caber aquí, para tener todo el cuidado especial que ellos necesitan, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre, para apacentar, para cumplir el propósito de Dios, con todos aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Tenemos una responsabilidad grande, mis amados, y es ser esos líderes competentes que cuidan, que están pendientes, que están atentos a cada una de esas personitas que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que les cuidemos, nuestra familia, nuestros hijos, pero también todos aquellos que están en medio de la iglesia del Señor, que son la iglesia del Señor. Todos ellos tenemos una gran responsabilidad con cada uno de ellos. Es posible estar más en contacto con nuestro orgullo, don de liderazgo, que con la condición de las personas que supuestamente estamos liderando. Es posible sentirnos orgullosos de que nos llamen líderes, de que nos digan de que somos aquellos que estamos apacentando, pero no queremos tener contacto con las personas que supuestamente estamos cuidando. Mis amados, ¿cuántas personas están a tu alrededor? ¿A cuántas has llamado en esta semana? ¿En cuántas personas has estado como pendiente de ellas? ¿Qué les está pasando? ¿A cuántos hemos cuidado en esta semana? Me incluyo ahí. Claro que sí. No hablo solo para ustedes, hablo para mí mismo también. Marcos 6:34 dice que, Marcos 6:34 dice precisamente, ¿no? Dice que Jesús tuvo compasión por la gente. Y compasión, quiero decirte, amado y amada que me escuchas, compasión es una característica esencial de un líder. Un líder sin compasión no es líder. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando la compasión es evidencia de la naturaleza de Dios en mí, no me quedaré quieto. Empezaré a cumplir una labor de enseñanza, de edificación y de formación en la vida de todos aquellos que me rodean día a día. Comenzaré un trabajo de edificación en aquellos que Dios ha puesto para que yo les cuide y para que yo les apaciente como un líder competente que Él me ha constituido en este nuevo pacto. Me gusta lo que decía Dieguito. No quiero ufanarme, dijo. No quiero sentirme orgulloso del trabajo que estoy haciendo, pero Dieguito decía algo especial en el Zoom del domingo pasado, y es que tiene un grupo de personas que está alimentando, que está cuidando, que está pendiente de ellas, que está mirando que no entren doctrinas diversas para poderles arrebatar todo lo que ha sido puesto en su corazón. ¡Wow! ¡Qué labor tan encomiable! Tenemos cada uno de nosotros como líderes competentes. Sentir compasión por la gente. Salió Jesús y vio una gran multitud. Compasión, característica de liderazgo competente, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Necesitamos pastores, líderes, obispos, ancianos competentes que en esta dimensión de la gracia puedan enseñar, puedan instruir a cada uno de esos discípulos que Dios ha puesto bajo su cuidado. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuántos tienen la característica de la compasión? Pues creo que esa compasión como característica esencial del liderazgo nos va a llevar a hacer algo. Y en este algo es enseñarles, instruirles, formarles de acuerdo al diseño y a la verdad de Dios. Si las iglesias no tuvieran líderes competentes, nadie protegería a la comunidad de los falsos maestros que entrarían y perturbarían no solo a la iglesia, sino familias enteras. Primera de Pedro 5:2. Otra característica del liderazgo es el cuidado especial que debe tener con cada uno de los discípulos que tiene. Hay que cuidar qué clase de doctrina. Acuérdese que cuando hablamos de pastorado, la vez pasada es precisamente un pastor que cuida, un pastor que vela, un pastor que está pendiente de la grey, de la comunidad, de las enseñanzas que están recibiendo, del alimento que se les está dando, mis amados.
Las iglesias necesitan líderes competentes que protejan esa comunidad de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas que entrarán y perturbarían a familias enteras. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, mis amados. Tenemos que cuidar de esa grey, de esos discípulos, de esos hermanos, de la comunidad, cuidándonos unos con los otros, velando los unos por los otros, orando los unos por los otros. No porque me digan que tengo que hacerlo, sino porque hay un ánimo pronto para hacerlo. ¿Te has preguntado dónde están aquellos que no han vuelto a nuestras reuniones? ¿Te has preguntado qué pasa con esas personitas que hace días, meses tal vez no vemos? ¿Te has preguntado por qué algunos no han llegado nuevamente? Pues creo que ha llegado la hora de hacerlo y con toda honestidad poder llamarles, poder comunicarles todo esto, tener el cuidado que ellos también necesitan tener, apacentando la grey de Dios. La dinámica de la efectividad de una iglesia depende de la calidad del liderazgo que la preside. La efectividad de una iglesia depende de un liderazgo competente, de la calidad de líderes que se preocupan los unos por los otros, que apacientan la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella permanentemente, mirando que la enseñanza y el alimento que reciben es el adecuado. Y cuando venga un alimento no adecuado, poder quitarlo y darles el alimento que realmente ellos requieren en Cristo Jesús. La calidad del liderazgo depende de la condición de la iglesia, en que cada líder es formado, en que cada líder crece. Necesitamos una iglesia que crezca conforme al diseño de Dios, conforme a la verdad de Dios, conforme a los principios de Cristo, para que asimismo tenga un liderazgo efectivo en la reproducción y producción del reino, en donde quiera que estén. Esta es la razón por la cual los apóstoles eran enfáticos en establecer a los creyentes y en familias completas. Mirábamos la importancia de tener esas familias en la iglesia del primer siglo. Y eso se constituye en una labor importante que debemos tener nosotros como hijos de Dios. Una iglesia en estos tiempos que está constituyendo un sacerdocio real de familias comprometidas en la edificación del cuerpo de Cristo. ¡Wow! Esto es tremendo, mis amados. Y esto tiene que llevarnos a pensar y a ser conscientes de la realidad que estamos viviendo. En estos tiempos difíciles, donde ha salido a la luz tantas cosas, es donde realmente el verdadero liderazgo tiene que ser luz y sal de la tierra y edificar y formar esas familias completas que necesitan un alimento espiritual sólido que les nutra verdaderamente en su área espiritual. La dinámica en la iglesia depende de esa calidad de liderazgo. Esta es la razón por la que los apóstoles siempre enfatizaron la enseñanza en las familias, la enseñanza en las casas, y constituyó una iglesia en tal casa, e hizo una iglesia en tal casa, y la iglesia de la casa de tal, y la iglesia de la otra casa. El término que se usa aquí en la enseñanza apostólica para describir este establecimiento de esta enseñanza en medio de las familias y de las casas se conoce con la palabra enseñanza, un término griego en el Nuevo Testamento que se conoce como didache. Y este didache significaba la enseñanza que daban los apóstoles en medio de estas casas. No es un término extraño, no es un término que signifique algo raro, sino era inclusive algo así como esta frase, la enseñanza apostólica, era didache, la enseñanza apostólica. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En la doctrina, en el didache, en la enseñanza de los apóstoles. ¿En qué estamos perseverando nosotros? ¿Cuál es nuestra comunión realmente como familia, vida en plenitud? ¿Estamos perseverando? ¿Qué es perseverar? Permanecer. ¿Qué más es perseverar? ¿Ah? Estar ahí, no retirarse, ser fiel, seguir adelante,
correr la carrera, pelear la buena batalla. Eso es perseverar. Personas que con ánimo pronto y con ánimo presto están dispuestas a ser formadas y formar a otros. Eso es perseverar. Perseveraban en una doctrina que era la base y los principios que tenían establecidos en la iglesia del primer siglo, en la doctrina de los apóstoles. Mis amados, necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo. Necesitamos perseverar en la doctrina que Él estableció, la verdad, en la verdad de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No hay otra verdad fuera de Él. En esa doctrina es que necesitamos perseverar. En las cartas, a las enseñanzas de los apóstoles, también se les llamaba la fe. Usted puede encontrar ahí cuando usted lee las cartas apostólicas y perseveraban en la fe, en el buen depósito. Guarda el buen depósito que está en ti. Sigue la sana doctrina que te fue enseñada desde la niñez. Fe, depósito, sana doctrina a la que debían guardar los creyentes, y las iglesias se consideraban establecidas cuando estaban arraigados en cada una de estas enseñanzas. El contenido de estas enseñanzas apostólicas es fácil de identificar en las cartas de ellos mismos, porque se repite una y otra vez. El alimento correcto para el tiempo correcto era repetido una y otra vez. Leche para salvación, alimento sólido para crecimiento y formación. ¿Qué clase de alimento le estamos dando a la gente? ¿Qué clase de alimento le vamos a dar a las personas para que ellos puedan crecer? Primera de Pedro 2:2. ¿Qué clase de alimento vamos a poner en su mesa? ¿Qué clase, como diría mi hermana Cení, qué clase de viandas les vamos a dar a cada uno de los hermanos? Pues quiero decirte que el alimento correcto para el tiempo correcto. Leche para salvación y alimento sólido para crecimiento y formación. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Si pensaste que la leche era para toda la vida, te equivocaste. La leche naturalmente se le da a los bebés para que es el alimento adecuado para ellos, es el alimento genuino, ojalá la leche materna, porque es dada de la propia naturaleza de su madre, y ese es el mejor alimento para que ellos puedan crecer y ser formados. A un niño no le puedes dar papa, racacha, carne, frijoles. A un bebé no le puedes dar eso. A un bebé de 15 días de nacido no le puedes dar eso. Tienes que darle leche. Hermano, lo mismo sucede en el plano espiritual. A esos bebés espirituales tenemos que darle leche. Algunos han estigmatizado la leche espiritual, pero la leche espiritual es necesaria en la medida que hay un bebé espiritual. Pero el alimento sólido ya es cuando el bebé ya tiene un crecimiento, 1, 2, 3 años, y empieza a consumir alimento sólido para que sea fortalecido. A un niño de 10 años no puede darle solo leche porque se va a enfermar. Ya tiene que consumir otra clase de alimento. Así pasa en el área espiritual. Hebreos 5:12 al 14. Hebreos 5:12 al 14. Alimento sólido para crecimiento y formación. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Es decir, tenéis necesidad de leche espiritual. ¿Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué clase de alimento necesitas consumir? ¿Qué clase de alimento le vas a dar a otras personas? Pero más aún, hermanos maduros en Cristo, que aún quieren consumir leche espiritual y no quieren adaptarse al tipo de alimentación que Dios tiene preparados para ellos. Debiendo ser ya maestros, ¿cuántos bebés espirituales hay aquí hoy?
debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo. Definitivamente el tiempo me lleva a un crecimiento. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hermano, ore. Hermano, haga esto. Hermano, no se porte mal. Hermano, mire, no le pegue a su mujer. Hermano, sea obediente. Hermano, esa es la leche espiritual. Ese es el ABC del Evangelio. Esos son los rudimentos. ¿Qué es la leche espiritual? Los rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis, después de tantos años, en el Evangelio de Cristo, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche espiritual y no de alimento sólido. Por eso es que muchos hermanos en la fe están indigestados espiritualmente, porque toda la vida han querido seguir consumiendo leche espiritual. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, en la palabra de Cristo, en la palabra de la gracia, porque la justicia, ¿quién es? Cristo mismo, porque es niño. Pero el alimento sólido, mis hermanos, es para casa, vida en plenitud, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, porque están usando sus sentidos para edificar a otros y edificarse a sí mismo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mi hermano, yo declaro que aquí hay una generación de hijos maduros que están consumiendo un alimento espiritual sólido para crecer, para ser formados a la estatura del varón perfecto, para que por el uso de sus sentidos espirituales puedan permear, puedan penetrar la vida de otras personas e impartirle la palabra de justicia, que es Cristo mismo en ellos. Wow. La formación estaba compuesta por dos cosas principales que tú puedes ver ahí. La formación en ese tiempo estaba compuesta por la proclamación y por la enseñanza. Proclamación viene de una palabra, es kerigma, que significa esto mismo que estoy hablando, proclamación. La proclamación se refería principalmente a hablar de Cristo, a dar a conocer a Cristo. La enseñanza apostólica y el kerigma, la proclamación del Evangelio. ¿Cuál era la proclamación que se daba en ese tiempo? Jesús murió, fue sepultado, resucitó y nosotros somos salvados al confiar en su obra redentora en la cruz para el perdón de los pecados y ahora tenemos una nueva identidad y naturaleza en Cristo Jesús. Esta era la proclamación que se hacía. ¿Cuál es la proclamación de nuestros días? Cristo murió por nosotros, nos da salvación, nos da vida eterna, resucitó para convertirse en ese Cristo impartido en nosotros, que nos convierte en un nuevo hombre, en una nueva criatura. Confiamos en su obra y ahora tenemos una nueva identidad, naturaleza en Cristo Jesús. Lo mismo, mis amados. Esa es la proclamación del Evangelio. Y luego estaba la enseñanza en la cual ellos debían ser establecidos. ¿Y cuál era esa enseñanza? En cada carta, una y otra vez, se les dijo que se despojaran del viejo hombre, que se vistieran de Cristo, que anduvieran en el fruto del Espíritu Santo, que tuvieran hogares ordenados, que se amaran unos a otros, se sirvieran unos a otros, que se sometieran a las autoridades gobernantes, que vivieran sobriamente, vigilantes, esperando el regreso de Cristo. A esta enseñanza en esos tiempos se le conocía como la sana doctrina, que lamentablemente hoy se ha convertido en una serie de proposiciones abstractas para algunos, conocida como teología, o le ponen diferentes nombres o declaraciones de fe tal vez, pero que realmente no se convierte en su propósito de vida. Esta enseñanza y esta sana doctrina no es algo que está afuera, es algo que está adentro y es Cristo mismo. Es la palabra encarnada que está en nosotros y es Cristo mismo. Para algunos es algo externo que toca enseñarle a la gente como un manual de obediencia, como un manual de manejo cristiano. Esto es como cuando compramos un electrodoméstico. Manual
para el buen uso del computador. Va a tocar que en estos tiempos se está viendo precisamente eso. Las iglesias cristianas, manual de vida del cristiano. Cuando ese manual está escrito en nuestros corazones, la sana doctrina es Cristo mismo. Esto se ha construido, falsas enseñanzas se han construido a través del paso de los años, de siglos, de controversias, de tantas cosas. La Escritura declara que hay unos elementos fundamentales en el establecimiento de los creyentes y las familias. Los elementos esenciales que tú siempre vas a encontrar en la Escritura en cuanto al establecimiento de los creyentes en una vida acorde al propósito de Dios y de las familias, en esa evidencia de la vida de Cristo en ellos, son la reforma de la conducta. Esto es importante que lo entendamos. Los elementos esenciales, lo primero que ellos miraban era la reforma de la conducta. Pero escuche cómo la miraban ellos. No es de, haz esto, deja de hacer esto y haz esto. No, se desvestían del viejo hombre para vestirse de Cristo. Tremendo eso. Esto es diferente. Esto es a un nivel mayor. Esto es para hijos maduros. Desvestirnos de ese viejo hombre día a día para vestirnos de Cristo. Dirás, pero es que yo ya tengo a Cristo. Sí, pero hay cosas en nuestras vidas que vamos a tener que quitar permanentemente. Me estoy desvistiendo de ese viejo hombre. Cosas que están arraigadas. Mi naturaleza es nueva en Cristo, sí, pero hay cosas que están ahí aún. Me desvisto de él. Rompo paradigmas, bueno, tantas cosas, y me visto de Cristo. La manifestación de un nuevo fruto. ¿Cuál es el fruto que nos dicen que tenemos que producir como hijos de Dios? Pórtese bien, no diga mentiras, sea obediente, no diga groserías. Pero aquí la manifestación de un nuevo fruto se constituía en la manifestación pertinente del fruto del Espíritu Santo. La evidencia de Cristo en mi vida. Los demás evidenciaban lo que yo contenía dentro de mí. La manifestación de ese nuevo fruto. Relaciones familiares sanas, casas bien gobernadas. Esto era importante en el ámbito apostólico en la iglesia del primer siglo. Una verdadera comunidad de fe, la evidencia y la encarnación del amor unos por otros, preocupados por las necesidades unos por otros. La conducta y nuestro comportamiento hacia los de afuera, cómo nos ven los demás. La sumisión a nuestras autoridades gobernantes. Cristo mismo, Jesús mismo se sometió a la orden de las autoridades gobernantes para cumplir el propósito de Dios. La mayordomía de una vida responsable, vivir sabia y prudentemente. Este es el ambiente donde se deben formar los líderes que presidirán la iglesia. Un ambiente donde la gobernabilidad de Cristo, la gobernabilidad de Cristo se hace evidente, es latente, es real en todos los ámbitos de las esferas donde nosotros nos movemos, vivimos y somos permanentemente. Tenemos que tener esa clase de ambientes para crear un liderazgo sólido y sano que preside la iglesia del Señor. Todo esto nos describe el hacer, pero muchas veces no nos dice cómo se hace. Entonces, quiero compartirle tal vez dos principios de cómo hacerlo, Pero antes yo creo que una pregunta que debiéramos hacernos es, ¿qué se requiere para crear una cultura de liderazgo competente? Entonces, aquí están esos dos principios que son importantes para hacer. Número uno, intencionalidad. Intencionalidad. Esto solo lo tienes tú. Intencionalidad. Romanos 15:19. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Qué hicieron? Todo lo llenaron del Evangelio de Cristo. Intencionalidad de hacer algo. Intencionalidad por hacer algo. Es querer como el hacer manifestado y evidenciado. No solamente algo de palabras, sino que se evidencia lo que yo expresé en palabras, se evidencia en el hacer.
Lo que yo tengo aquí en mi mente se evidencia en la manifestación para hacerlo. Intencionalidad. ¿Qué hizo? Todo lo llenaron del Evangelio de Cristo. Todo, todo. ¿Cuál es nuestra intencionalidad como hijos de Dios? Llenar todo del Evangelio de Cristo, de la verdad de Cristo. Número 2, canalización. Alineación, enfoque, claridad, movilización. La canalización. Es importante que todo sea canalizado de una manera precisa y adecuado para que cumpla el resultado efectivo que debe cumplir. Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesús canalizó la idea que tenía. ¿Cuál era? Enviarlos a ser discípulos, a ganar a las naciones, a que fueran sumergidos en la verdad de Cristo, a enseñarles que guarden todas las cosas, de acuerdo al propósito y la verdad de Cristo. La mayor pasión de una congregación debe ser Cristo y la manifestación de su reino. La mayor pasión de una congregación, la mayor pasión de Casa Vida en Plenitud debe ser Cristo y la manifestación de su reino. Creo que este es el propósito original de Dios. ¿Cuál es? Dar a conocer a Cristo. Dar a conocer a Cristo. Aquí no hay otro. Aquí el propósito primordial es ese. Cristo y la manifestación de su reino, dar a conocer a Cristo. Y esto demanda una intencionalidad. Si no hay la intención de nuestro corazón, seguramente seguiremos siendo fieles seguidores, fieles oyentes, fieles congregantes, pero de ahí a pasar a ser líderes competentes, creo que nos faltaría un gran paso, porque tiene que haber una intencionalidad. Intencionalidad. Mira, Dios te dice que tienes que hacer. Y Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, darle a conocer, pero depende de cada uno de nosotros que lo hagamos. Él no va a venir a empujarte, Él no va a venir a jalarte, no. Esto se llama intencionalidad. Conozco el propósito, conozco el llamado, conozco la asignación, pero de mí depende el hacerlo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Una de las maneras intencionales para apasionar a las personas con Cristo y la manifestación de su reino es por medio de la predicación. Tenemos que, de una u otra forma, a veces hemos criticado la motivación, pero la motivación es importante en el sentido de que puede llevarnos a ser intencionales en el cumplimiento del propósito de Dios. La predicación nos hace muchas veces intencionales para ir a cumplir un llamado y para ir a cumplir una asignación. Mateo 24, 14. Y será predicado, Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado, será predicado. Necesitamos la predicación intencionalmente para alcanzar a otros. Si no hay predicación, no hay transformación, no se produce un cambio. No podemos llevar a las personas a un avance y a un crecimiento si no hay una predicación. Primero, por eso hablamos de la proclamación y segundo, la enseñanza. Pero después viene un proceso de formación. No nos podemos quedar en la predicación. Una persona no puede estar escuchando predicaciones y predicaciones y predicaciones y predicaciones. Tiene que pasar a un segundo nivel, que es el proceso de formación y de enseñanza en cada una de sus vidas para que reciba el alimento adecuado, para que haya un crecimiento en su vida espiritual. Qué bueno es Dios con nosotros. Creo que no me equivoco al decir que la predicación y la enseñanza son dos de las mayores responsabilidades que nosotros ejercemos en nuestras congregaciones y donde invertimos la mayor cantidad de tiempo. Creo que lo más importante en medio de nuestra iglesia, del cuerpo de Cristo, es que haya una predicación
y una enseñanza adecuada. Y esto demanda tiempo y esfuerzo. Esto no se hace de la noche a la mañana, mis amados. Algunos que les ha tocado hacerlo, solamente la predicación. Algunos que les ha tocado hacer esa proclamación, esa predicación del Evangelio, se dan cuenta que no es sencillo muchas veces. Imagínense ir más allá y que tengamos que sacar tiempo para preparar escuelas, para enseñar a otros en las escuelas bíblicas. Esto demanda tiempo y esfuerzo, mis amados. Y esto es una característica de un líder competente, es que invierte tiempo, es que invierte sus dones y sus talentos en el propósito eterno de Dios. Por lo tanto, el tiempo de predicación y enseñanza son dos de las herramientas más consistentes que tenemos para informar, para formar, para inspirar y para equipar a los santos. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto demanda predicación, esto demanda enseñanza, esto demanda esfuerzo, esto demanda el querer como el hacer, esto demanda que pongamos parte de nosotros mismos para que haya un alimento adecuado en todo tiempo y en cada vida. La predicación y la enseñanza. Mis amados, como congregación, como cuerpo de Cristo, necesitamos líderes que tengan esta calidad y esta cualidad de predicar y de enseñar. Qué importante es esto. Por eso la predicación y la enseñanza tienen que ser intencionales. Esto no es si me dicen que lo haga. Esto tiene que salir de mi corazón. Hermano Abel, ¿cuándo quiere que yo lo haga? Heme aquí, dispuesto estoy. Heme aquí, dispuesto estoy. Eso no habla de que te digan qué tienes que hacer. Esto habla de que yo quiero hacer. Hermano Abel, necesito un espacio para predicar y enseñar esto. Depende de ti, la intencionalidad de tu corazón. Y hoy ruego a Padre, en medio de esta enseñanza, ruego a Dios que escriba en cada corazón que me está oyendo una intencionalidad mayor que la mía, mayor y mejor que la mía. Ruego a Dios que aquí hayan líderes intencionales que quieran cumplir el propósito de su llamado, que quieran cumplir el propósito de Dios para sus vidas. Y si no es así, que el Padre ponga esa intencionalidad en cada uno de nuestros corazones. Predicación y enseñanza tienen que ser intencionales, que apunten a un objetivo primario, que en este caso, que la iglesia se apasione por Cristo. Wow, cuánto quisiera yo que cada una de mis enseñanzas los llevara a ustedes a ser cada día más apasionados por Cristo y la manifestación de su reino. Cuánto quisiera yo. Ruego a Dios que me dé esa cualidad y esa calidad de que cada vez que yo digo algo para ustedes, ustedes se apasionen más por Cristo y se apasionen más por manifestar y evidenciar la vida de Cristo en cada uno de ustedes, por la manifestación de su reino. Esta pasión que genera por Cristo y su reino, la predicación y la enseñanza tiene que ser canalizada. De lo contrario, se convertirían gente sin dirección alguna. Tenemos que canalizar esta enseñanza y esta predicación. Tiene que haber un orden. Cuando no hay una canalización, un fluir continuo del desarrollo del liderazgo y funcionamiento de los creyentes y su don y su llamado al servicio, esto se convierte como, si no hay una canalización adecuada en ese continuo desarrollo del liderazgo, esto se convierte como en una chimenea defectuosa. Se enciende el fuego, aleluya, qué bueno, pero si la chimenea está defectuosa, el humo no va hacia afuera, sino que llena toda la casa de humo. Y lo que hace es asfixiar a la gente. Aquí necesitamos que todo esto sea canalizado para que el fluir de la vida de Cristo salga a través de la chimenea y se vea afuera, el humo salga hacia afuera y los demás vean afuera el contenido de lo que está dentro de nosotros. Que sea un fluir continuo. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Un fluir continuo. Hermano, otra vez hablando de liderazgo. Hermano, Abel no tiene otro tema. Hermano, hablando de no sé qué. Para algunos es algo molesto, pero esta canalización, este fluir continuo tiene un propósito. Y el propósito de hablar de liderazgo es que sea formado un liderazgo competente que afecte la comunidad que le rodea día a día. Por eso Pablo a la iglesia de Filipo le dice eso. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. En otra parte dice, para vosotros es provechoso. Amén. Segunda de Pedro 1:12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. A mí no tiene que ser una molestia que nos estén hablando de un tema si el propósito precisamente es que ese tema va a traer una edificación y una formación en Cristo. Amén. Aleluya. Cuando no hay una canalización correcta de lo que se produce, cuando no hay una canalización correcta, cuando no se canaliza correctamente lo que produce la vida de Cristo en los santos, habrá problemas. Lo más probable es que hayan congregaciones que no están entendiendo, que se van a los extremos, que hay muchos puntos de tensión. Lo mismo empieza a suceder, síntomas clásicos de toda congregación, que la gente no se queda por mucho tiempo, son congregaciones como de paso, cada 1, 2, 3, 4 años máximo, se vuelve como a formar una congregación nueva, se van líderes que pudieron haber sido desarrollados y constituidos en un liderazgo competente. Esta es la razón por lo que igual tenemos que canalizar y tenemos que crear oportunidades para liderazgo, para que ellos puedan crecer, avanzar a la medida que ellos también están creciendo y están madurando. Wow, ¿y qué mejor que esto? ¿Qué mejor que esto? De poder canalizar, de poder crear esas oportunidades, son las casas, las familias, donde cada uno puede conformar un grupo familiar, donde puede dar todo lo que tiene de sí, donde puede enseñar, donde pueden de manera innovadora crear estrategias de enseñanza diferentes, donde pueden hacer tantas cosas maravillosas. La clave para mantener ese impulso, esa vitalidad, ese empuje en el liderazgo es la frescura que produce la vida de Cristo en ellos cuando están dispuestos a aprender, a crecer y a ser formados. Segunda de Timoteo 2:2. Una característica esencial de todo líder es la reproducción. Por eso hablamos de invertirse en otros. Una característica esencial de un líder competente es la reproducción. Segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. La reproducción es la característica distintiva de las funciones del apostolado. Es la característica distintiva no de un título, no de una posición, sino más bien en función de lo que se hace. Efesios 4:11 al 12. Él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin, esto no es un título, esto es una funcionalidad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para mi egocentrismo, no es para mi edificación egocéntrica, no, es para la edificación del cuerpo de Cristo. La reproducción, mis amados. Todo líder competente de un nuevo pacto debe reproducirse, debe invertirse en otros. Títulos y posiciones no es el enfoque de la reproducción. Función y fruto es más importante que título y posición. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy produciendo? Él mismo constituyó apóstoles, aquí hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros.
Pero no es un título que puedan darte y ponerte allá un cartón en la pared o colgarte una placa aquí, el apóstol tal. No, es en función de lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo en el propósito eterno de Dios a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación? Característica de un líder, la reproducción. Característica de un líder competente de un nuevo pacto, edificar a los santos conforme al propósito de Dios. Qué bueno es el Señor, qué bueno es Dios con nosotros, que nos ayuda en este crecimiento y en esta formación de hijos amados. Títulos sin función da la apariencia de un equipo, pero realmente es algo que no está funcionando. Equilibrio de poder. A veces algunos quieren estar ahí para que los pongan allí o para que les den un cargo ministerial. Eso no funciona así. No. Eso realmente no funciona de esa manera. Líderes que tienen su autoridad, pero que deben calificar para tener esa autoridad. No darles una autoridad porque tal vez son los que más dan o los que más tiempo lo acompañan a uno. No, es por función de lo que están haciendo, por la capacidad que tienen para poder reproducirse en otros. Esa es la función primaria del liderazgo. Tiene que ser discípulo para ser discípulos. Tenemos que ser discípulos. La función primaria del liderazgo es ser discípulo para hacer discípulos. No podemos dar autoridad sin responsabilidad. La autoridad de un líder tiene que ir acompañada de una responsabilidad. Algunos quieren la autoridad sin la responsabilidad que eso conlleva. Muchos se les asignan puestos, títulos, pero nunca están funcionando en nada. El líder competente de un nuevo pacto debe mostrar un servicio y sacrificio más allá de un líder promedio, de un líder de título. Líder competente de un nuevo pacto debe mostrar un servicio y sacrificio más allá del líder promedio. Si hago lo que me encomiendan hacer, estaré en el promedio, seré mediocre. Pero el líder competente, el líder que ha sido establecido en el crecimiento, en la gracia, en la edificación del cuerpo de Cristo, este va más allá. Estos son los obreros de la última hora. Estos son los que si les piden llevar por una milla una carga, van dos. Estos son los que si les dicen que tienen que lavar el baño, lavan toda la casa. Estos son los que si le dicen que le pegan una mejilla, ponen la otra. No en el sentido físico, sino en el sentido de entrega, del darse más. Esto es mucho más. Esto es mucho más. Esto es mucho más. Segunda de Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que así. Esta es la calidad de líderes que necesitamos. Segunda de Corintios 8:5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, primeramente a Él, primordialmente a Él, a su obra, al propósito eterno, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En otro texto dice, y se dieron aún mucho más de lo que esperábamos, mucho más allá de sus fuerzas. Mis amados, necesitamos un liderazgo comprometido con la causa eterna, que quiera hacer mucho más, que no sean líderes promedios, que no sean líderes mediocres, que no cumplan con lo que les digan que tienen que hacer, porque eso es llegar a un líder promedio nada más. Necesitamos un liderazgo que avance y que crezca en el propósito de Dios. Esto tenemos que definitivamente tenemos que redefinir el verdadero liderazgo en calidad de la función que cumple, no en calidad de la posición que se les asigna. Funcionalidad. Pastorear la iglesia. Todos somos pastores. Esto no es un título que se le da a una persona. Los pastores son aquellos que velan por el cuidado de la grey de Dios. Velan unos por otros, por el alimento que se está dando. Necesitamos redefinir esto. Pastorear la iglesia con todas las calificaciones de un líder maduro, que todos nos debemos convertir en verdaderos reproductores del reino de Dios.
Ahora, preguntémonos por un segundo. Autoevaluemos, hagamos una autoevaluación, hagamos un análisis introspectivo. Tenemos la característica y la formación necesaria para presidir en el cuerpo de Cristo. Tenemos las características, yo tengo la característica y la formación necesaria para presidir en el cuerpo de Cristo. ¿Soy espiritualmente maduro y emocionalmente sano? ¿Tengo un corazón libre de amarguras y resentimientos? ¿Tengo claro la verdad presente, sus implicaciones y la necesidad en la edificación de un nuevo hombre? ¿Tengo destrezas desarrolladas para comunicar, enseñar e instruir en la verdad presente? ¿Tengo la capacidad de pedir ayuda o me creo un autosuficiente? ¿Qué tengo que hacer en Cristo? Yo creo que es un líder competente es aquel que sabe administrar bien el tiempo y todos sus asuntos. Tenemos que reproducirnos en otras personas. Si veo personas que están fallando en alguna de esas preguntas, tal vez no son espiritualmente maduros o emocionalmente sanos, tal vez no tienen destrezas o tal vez no tiene la característica y la formación necesaria para presidir en el cuerpo de Dios. La pregunta que debemos hacernos también es cómo nosotros los podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a cada uno de ellos para que sean líderes competentes de este nuevo pacto? Vamos, hermanos, esto es importante, que velemos los unos por los otros, que nos cuidemos, que nos reproduzcamos en otros, que avancemos, que crezcamos. La iglesia del Señor no puede estar estancada. Necesitamos un liderazgo competente que la haga avanzar, que la haga funcionar, que crezca, que vaya hacia adelante, que marche conforme al propósito de Dios. Hay líderes, aquí hay líderes competentes. Y muchas iglesias tienen un liderazgo competente y maravilloso. ¿Por qué será que algunos de ellos no quieren? ¿Por qué será que algunos no tienen la voluntad? Tal vez lo que ellos desean es tener una posición de autoridad sin responsabilidad. Pero aquí estamos formando un liderazgo competente, que tienen una posición de autoridad, pero conocen las responsabilidades que conllevan cada una de estas posiciones en Cristo Jesús. Amén, mis amados, creo que nos vemos por Zoom el domingo 9 de la mañana. Ya estamos culminando este ciclo de enseñanzas del liderazgo para que podamos dar nuestro concepto y seamos honestos con nosotros mismos. Estoy cualificado y capacitado para ser un líder en este tiempo, en esta verdad presente, no en la religiosidad, no, en este nuevo pacto. Señor, gracias por Casa Vida en Plenitud, una casa que contiene un liderazgo efectivo en el cumplimiento de tu propósito, una casa que conoce las responsabilidades que lleva la funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo, una casa que sabe que tiene que ser luz y como aquel humo que sale de la chimenea conoce que tiene que ser la evidencia de Cristo aquí en la tierra. Una casa de hijos e hijas que quieren crecer y madurar, alimentarse sólidamente para llevar a otros a que también crezcan y sean maduros en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bendecidos, bendecidas. Entonces nos vemos domingo 9 de la mañana por Zoom. Chao, amados.